Bienvenidos a este podcast donde trataremos temas como el Ecuador y Ciudad Gótica. ¿En qué se parecen? Aunque ustedes no lo crean, últimamente el Ecuador se parece bastante a la Ciudad Gótica. Sobre todo, toparemos tres temas importantes. El principal y el más conocido, el tráfico de drogas. La película de Batman nos muestra cómo la ciudad gótica está plagada de violencia relacionada con drogas, orquestada siempre por figuras poderosas como Carmine Falcón y el Pingüino. Esto refleja la creciente violencia vinculada al narcotráfico en Ecuador, lo que ha llevado a un aumento en la inseguridad y ha impulsado a que el gobierno tenga que declarar varios estados de emergencia. La más conocida, la corrupción. La película nos revela cómo una corrupción generalizada dentro de Gótica alcanza a altos funcionarios como el alcalde, el comisionado de la policía, el fiscal de distrito, cosa que se parece bastante al Ecuador, donde tenemos alcaldes vinculados a carteles de drogas, altos funcionarios con vínculos con el narcotráfico. Entonces, en sí, estas personas siempre priorizan el beneficio personal y mantienen su poder a través de estas actividades ilícitas, descuidando siempre el deber primordial, que es servir al pueblo. Esto resuena bastante la lucha de Ecuador contra la corrupción, donde los ciudadanos han exigido una mayor rendición de cuentas y una transparencia por parte del gobierno, pero hasta el día de hoy siempre es una incógnita. La injusticia sistemática y el descontento público. En Batman, el acertijo, impulsado por sus traumáticas experiencias infantiles en el corrupto sistema de orfanatos de Gótica, busca exponer la hipocresía de la ciudad y castigar a quienes perpetúan la injusticia. Aunque sus métodos son extremos y violentos, sus acciones revelan un profundo descontento público con el sistema vigente. De manera similar, diversos grupos del Ecuador han protestado exigiendo mejores condiciones de vida, derechos y un sistema más justo. Esto también se ve reflejado en la ola de violencia que existe dentro de las escuelas en el país, donde muchos de los niños prefieren ingresar a una pandilla que ingresar a una escuela. Es crucial recordar que Ciudad Gótica es una representación ficticia y exagerada de la decadencia urbana y el crimen. Entonces, llegar a una comparación con el Ecuador actual nos ofrece grandes ideas de reflexión sobre qué está pasando en este país. Ahora, siguiendo con el podcast, tenemos unas preguntas interesantes relacionadas con los pactos parasociales. Primero, ¿qué es un pacto parasocial? En sí, un pacto parasocial es un acuerdo entre accionistas que regula aspectos de la relación entre ellos y la administración de la empresa. Siempre esto se complementa con los estatutos sociales. Aunque no tiene la misma fuerza vinculante que un contrato formal, puede ser exigible en función de su contenido y la buena fe de las partes. Generalmente los pactos parasociales son exigibles entre los firmantes, lo que significa que pueden ser invocados en caso de incumplimiento, siempre y cuando no contravengan a la ley o el interés social. Ahora, ¿qué es un buen gobierno corporativo? El buen gobierno corporativo se refiere a un conjunto de prácticas y principios que buscan garantizar la transparencia, responsabilidad y equidad en la administración de las empresas. Esto incluye aspectos como transparencia, que es promover la información clara y precisa de los accionistas del público, la responsabilidad de los directores y gerentes que deben rendir estas cuentas de sus decisiones, y la equidad. Todos los accionistas deben ser tratados de manera justa, independientemente de la cantidad de acciones que se posean. Ahora, la exigibilidad de su reglamentación. La exigibilidad de la reglamentación del buen gobierno corporativo puede variar según la jurisdicción. Muchos países, las normas relacionadas con el buen gobierno corporativo son de carácter recomendatorio o voluntario. Aquí en el Ecuador existen muchos tipos de regulaciones que no siempre son obligatorias para ciertas empresas, especialmente aquí porque no se maneja una bolsa como tal. Entonces, cuando hay incumplimiento de normas del buen gobierno, los accionistas y holders en otros países pueden exigirlas a través de acciones legales, sanciones regulatorias y protestas accionarias. Aquí en el Ecuador, la más común son las acciones legales. Dependiendo mucho, los accionistas pueden demandar a la administración por el incumplimiento de los deberes fiduciarios. Las entidades regulatorias como la Superintendencia de Compañías y el SRI pueden imponer multas o sanciones a las empresas que no cumplan con las normas del buen gobierno y muchas de otras cosas.
Tanto los pactos parasociales como la regulación de un buen gobierno corporativo buscan fomentar una buena gestión y el respeto del derecho de los accionistas y su exigibilidad dependiendo de las circunstancias específicas. ¿Por qué es importante que se tenga un buen gobierno y unas buenas políticas de empresa? Porque el Ecuador muchas veces tiene ese tipo de carencias. No se tiene un buen marco legal donde el accionista tenga esa libertad de poder en realidad utilizar todo su capital sin tener el miedo de tal vez regulaciones abruptas, tratos diferentes por parte del gobierno, monopolios creados por el Estado, como ahora en la actualidad existe lo que es el monopolio de la luz eléctrica en el Ecuador, donde solo las empresas públicas que son del Estado pueden acceder a esto, creando así una gran desventaja para las otras empresas privadas. Entonces, es, es muy necesario que el Ecuador tome medidas, sobre todo en este aspecto de en estos momentos de la luz eléctrica, donde se ha visto que no solamente afecta a los ricos, como bien dicen, esto afecta directamente a todo el país. Porque si bien en el Ecuador está satanizado a la gente que tiene dinero y que ser rico es malo, se olvidan que muchas de las cosas que llegan a ser baratas es porque existe mayor competencia, existe una buena administración por parte de los gerentes y existe sobre todo buenas políticas de empresa, lo que permite que siempre exista una gran competencia y más que todo crezca la economía. Hasta aquí el episodio de hoy y gracias.